Marco Enrique Sominami, Camila Flores, Mauro Tamayo, Germán Codina, 2 alcaldes, un ex candidato presidencial y una diputada de la República. Un primer plano impresionante el que tenemos de Germán Codina, ni una arruga, alcalde, rostro impecable y muteado además. Ahí sí. Hable a ver si lo escucha. A ver. Ayer... Los escucho, sí. Ah, ya, perfecto. Vamos a empezar con lo que las declaraciones del jefe de la PDI. Lo titula así, lo cataloga así La Tercera. Dice que increpa a parlamentarios por la violencia en la Araucanía. A ver, ¿qué le pasó a usted, alcalde Tamayo, con las palabras de el director general de la PDI? Él señala que aquí de alguna manera muchos parlamentarios han negado que lo que hoy es una realidad. Hay violencia, hay crimen organizado, hay drogas, hay armas, hay una organización criminal que está entonces inserta en muchas de las comunidades y del sector de la Araucanía, de muchas de las comunidades mapuches. ¿Qué le pasó a usted con el tono y el contenido de las declaraciones de ayer del director de la PDI? Mira, al escuchar al director general de la PDI, yo no puedo dejar de encontrar razón en torno al tono, a la fuerza de sus palabras, en torno a señalar lo que muchos alcaldes hemos constatado hace años. El Estado de Chile ha sido cómplice del narcotráfico. Hace pocos días atrás, en San Antonio, dejaron con libertad vigilada a narcotraficantes que habían mandado 300 kilos de droga y ni siquiera la prensa puede decir sus nombres, no puede tomarle una foto. Entonces, claramente la falta de una legislación robusta que logre enfrentar esto es lo que constata el director Espinosa. A mí lo que me preocupa y lo que me encantaría ver es la misma envergadura en nuestras poblaciones de ese operativo en Temucuicui. Hay una palabra bien importante. ¿En qué sentido usted dijo cómplice? Es que efectivamente hoy día, para que un juez de la República, del Tribunal Oral de lo Penal en San Antonio, logre tomar todas esas medidas de resguardo a narcotraficantes que son condenados. Uno de ellos, colombianos, fueron extraditados, otros por 3 y 5 años con libertad vigilada. Esas son las penas que arriesgan hoy día narcotraficantes que terminan con el prestigio de nuestros puertos. Nuestro país vive de las exportaciones y hoy día estamos arriesgando nuestro potencial nacional porque no hemos sido capaces de tomar las decisiones de fondo que el país requiere. Tener una DEA nacional que tome la mejor gente de la PDI, de Carabineros, con inteligencia real, porque vimos 800 efectivos que prepararon durante 8 meses una operación con el triste desenlace de ver un funcionario de la PDI fallecido. Eso es inaceptable también con la situación de la hija de Catrillanca, que 4 oficiales la toman y con todos sus derechos superados, no se defendió las medidas que esa menor requería para su protección. Entonces, ¿qué nos está faltando? Uno se pregunta, ¿dónde está la crisis? Y efectivamente yo comparto por eso las palabras en cuanto a que el legislador, yo lo siento, que no ha tenido la capacidad de llegar a acuerdos y generar las transformaciones profundas que nuestro país requiere para enfrentar el narcotráfico. A ver, acá hay un tema que también está en la palestra, se integra Marco Enrique Sominami. Camila Flores, se lo pregunto a usted como legisladora también, porque en algún momento cuando se habló de estos 800 efectivos, entrando 800, esos son muchos, lo que pasó, finalmente la muerte de un detective, 11 detectives heridos. Muchos lo calificaron de inoperancia y otros de alguna manera de falta de atribuciones. ¿Usted cómo lo ve? ¿Inoperancia o falta de atribuciones por parte de él, finalmente de nuestra legislación, a las fuerzas policiales? Hola, Monse. Bueno, saludar a los alcaldes, a Marco. Bueno, yo primero quiero partir coincidiendo con las palabras del director nacional de la PDI. Yo creo que debe ser sumamente frustrante para él todos estos cuestionamientos, más encima teniendo a un mártir, ¿cierto? Un inspector, Luis Morales, que murió en actos de servicio. Y claramente cuando yo no soy experta en la materia, pero evidentemente cuando tú convocas a 800 efectivos de una institución y los sacas de todo el territorio para enfocarse solamente en una operación, es porque claramente la Policía de Investigaciones tenía los antecedentes suficientes para concluir de que iba a ser una situación muy difícil y que claramente se iban a enfrentar a no delincuencia común,
sino que aquí estamos hablando de terrorismo derechamente y de crimen organizado de grueso calibre. En las mismas palabras del director de la PDI, él señalaba, nosotros pensábamos que iba a ser difícil, pero nunca pensamos que nos íbamos a encontrar incluso con armamento de guerra. Eso es lo que él señala. Entonces, claramente en esto yo creo, Montserrat, que por un lado, parte de lo que decía el alcalde anteriormente... Diputada, perdón que la interrumpa, pero perdón que te interrumpa. ¿Cómo va a pensar que no va a haber armamento de guerra si hay armamento de guerra aquí todos los días con los fuegos artificiales? Aquí cuando la tiran fuego hay armas automática. Pero el director de la PDI, van Julio 800? César, señala... Es que esa parte... El director de la PDI señalaba que en definitiva ellos no se esperaban que iban a encontrarse con este armamento de tan grueso calibre, y él lo reconoce, ¿ya? Y eso puede ser parte de lo que decía el alcalde Tamayo anteriormente, por falta de inteligencia que tiene que haber más en las policías. Yo creo que sobre eso falta muchísimo, y en esto no solamente en entregarle facultades, sino que también el Estado de Chile tiene que invertir a la vanguardia de los otros países que le han hecho una lucha fuerte diputada, al narcotráfico. pero perdón que interrumpe, pero una investigación de meses, 800 funcionarios, imagínense, 800 funcionarios que duermen en el estadio de Angol para que no se sepa que van a irrumpir precisamente en este lugar. Y usted me dice que la autoridad dice, no sabíamos que podían tener armas de guerra. Es ilógico. O sea, no es creíble, no es creíble, no. Mira, yo le creo al director de la PDI, yo no tengo por qué poner en tela de juicio que él no haya creído que se iban a encontrar con este tipo de armamento. Yo no lo voy a poner y yo le creo sus palabras. Ahora, lo que yo sí concuerdo tiene que ver específicamente con que a las policías ya van a tener que tener una formación distinta, porque ya no se están encontrando ni enfrentando al delincuente común. Aquí estamos hablando de bandas de narcotráfico de grueso calibre, con una estructura tremenda, armados más que nuestras propias policías, y lo peor que puede pasar es que lleguemos a estándares o a niveles de violencia tan graves como ocurre en México. Pero si eso está pasando, pero es que diputada me da como escucharla, me da escalofrío. Es una contradicción absoluta. Bienvenida a Chile, diputada, anda afuera. Es que lo que pasa es que también hay un tema que yo no entiendo del propio director. Si el propio director ayer dice, estamos frente a crimen organizado, y a la vez dice que jamás esperaron encontrarse con armas de grueso calibre, pero si estaba yendo a una operación a un lugar que según él era de crimen organizado. Claro. Entonces, ¿cómo no se va a imaginar que habían armas de grueso calibre? Y además las armas de grueso calibre, como dice Julio César y todo, están a la orden del día en cualquier parte de nuestro país ya. Entonces, es que lo que no se entiende es que él finalmente está haciendo una disculpa que nadie se la cree. ¿Cómo iba a haber tanta ingenuidad en la PDI de no creer que iban a haber armas de grueso calibre? Yo creo de verdad que ellos no se esperaban este nivel de organización y que los iban a atacar de tal manera. Yo no puedo poner en tela de juicio eso. ¿Por qué tendría que pensar que el director nacional de la PDI nos está mintiendo? Yo creo que ellos hacen su mejor esfuerzo con las posibilidades que tienen, con las facultades que tienen, con las armas que tienen, con la inteligencia que tienen. Que eso sea suficiente, por supuesto que no es suficiente. Y ahí tenemos que todas las fuerzas políticas, porque yo creo que en esto ha faltado voluntad política, como decía el alcalde, de los legisladores particularmente, para poder avanzar en inteligencia, en facultades. Pero ¿qué es lo que vemos? Vemos todo lo contrario, que un grupo de parlamentarios del Frente Amplio presentan una batería de proyectos que buscan derogar la ley de seguridad al interior del Estado. Por otro lado, diputada, pero cerremos un tema, porque lo de la legislación es otro tema. Cerremos el tema porque es que ¿sabes lo que me pasa a mí? Yo pienso en los detectives. Estoy pensando en los detectives, los funcionarios. ¿Cómo mi jefe va a pensar de que no hay armamento de guerra ahí? ¿Y me manda a mí con qué? ¿Me manda con una pistola? Entonces, ¿cómo? O sea, perdón, yo pienso en los funcionarios de la Policía de Investigaciones. César, discúlpeme, déjeme terminar, que usted hablaba harto, déjeme terminar para poderle contestar. Aquí hay un tema grave que es que se hace un trabajo de inteligencia de meses, que se envían a 800 funcionarios al lugar, y al parecer la autoridad que supervigila este tremendo operativo se encuentra con que tenían armamento pesado o armamento de guerra y manda a sus funcionarios
no con el armamento debido. Entonces, esa situación también no tiene nada que ver con la legislación, tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver cómo preparamos los operativos. ¿Me entiende el punto, no? Sí, y te encuentro toda la razón, pero ojo, Julio César, el director nacional de la PDI también responde a una autoridad política. Y si la autoridad política da determinadas directrices, por mucho que el director de la PDI pretenda hacer, él tiene un jefe. Y ese jefe, ¿cierto?, tiene que necesariamente responderle, que es finalmente el presidente de la República. Es ahí donde yo creo que está faltando ponerse fuerte los pantalones y realmente tomar una medida como gobierno y como Estado de Chile. Démosle la palabra a Marco Enrique Dominay. Bueno, estamos aquí en la discusión porque la verdad es que el narcotráfico ya en la región metropolitana y en los lugares donde se hacen operativos con menos gente hemos visto que responden con armamento o tienen este tipo de armamento. Marco, estamos en esta conversación de lo que ocurrió en la región de la Araucanía hace unos días atrás. Gracias por la invitación, buenos días a todos y a todas. Según los expertos y los agentes que observan este desafío del narcotráfico, Chile está en el top 4 del mundo. Perú, Colombia, México, Chile. Chile es el país número 66 demográficamente. Es 0.4% de la economía mundial, pero es top 4 en materia de producción y tránsito de drogas hacia el mercado más importante de Estados Unidos. Ese es el dato. Cualquiera que recorra, por ejemplo, la región metropolitana, ve hoy día los mausoleos de los narcos, ve y oye los fuegos artificiales. Es evidente que estamos narcotizados, eso es un dato. Todavía nos falta el episodio de la política y eso todavía pareciera que es un fenómeno incipiente, a diferencia de México y Colombia. Lo cierto es que Chile ya tiene el narco acá, en la cara. ¿Cuáles son las soluciones? Y en eso el director de la PDI tiene toda la razón. Como solución, para ser optimista, uno, legislativo, las cuentas bancarias. Insisto en el secreto bancario, que es el tema del narcotráfico, es el flujo financiero. No es el burrero, no es el soldado, es el tráfico de dinero asociado. No nos olvidemos que la cocaína, todos los derivados son para consumo interno, pero sobre todo por una ruta nueva, Julio César, que es muy importante, Montserrat. El Caribe, Colombia, era la ruta tradicional. Esa ruta fue claramente atacada por los estados, las policías. La ruta, que es mucho más complicada, la ruta del Pacífico, que llega ¿a dónde? A California. Por eso Pacífico, donde fue el caso de los 43 estudiantes muertos en México. Chile con Talcahuano y todos sus puertos. Y el Pacífico está en California, que ustedes saben es uno de los estados más ricos de Estados Unidos y si no del mundo. Por donde entran nuestras drogas, por ahí. Entonces la ruta del Pacífico se volvió muy sabrosa, muy atractiva. Y tenemos, y lo digo, mucha hermandad. Perú, para ser diplomático, es uno de los países más desafiados del mundo en producción de cocaína y derivados. Perú, que es nuestro país hermano. Pero Marco, vamos al punto en discusión. Uno, las cuentas. ¿Cómo evalúa? Sí, lo que pasa es que hay un tema súper concreto que estamos conversando. Que es cómo evalúas tú efectivamente lo que pasó con la PDI. Si acá hay dos visiones. Es decir, hay testimonios que se han ido de alguna manera publicando en algunos medios más bien locales. Donde, bueno, y también es evidente, los efectivos de la PDI entraron con armas cortas a un lugar que el mismo jefe de la PDI dice que es de crimen organizado. ¿Cómo evalúas tú esta operación? ¿Cómo evalúas tú finalmente también lo que dice Julio César respecto a la responsabilidad del alto mando de arriesgar a todo su personal a una operación donde ellos no tenían capacidad de responder porque estaban en inferioridad de fuego? La escuché durante la mañana, Montserrat, en otro tema. Usted planteaba que el Estado ya no tenía brazo para hacer cargo de una realidad en distintos casos. Me hablaba usted de Granero en la mañana. Esto llévelo al narcotráfico, vale exactamente la misma lógica que usted aplica. Usted tiene un Estado demasiado pequeño y tiene policías colapsadas y además con servicios de inteligencia que no es que sean malos, no son malos, no, son muy malos. Muy malos. Los sistemas de inteligencia del Estado de Chile no es que sean más o menos, son pésimos. No son capaces de predecir, no son capaces de advertir, no son capaces de anticipar. Aceptan versiones completamente inverosímiles
expresadas por el poder político. A mí me parece esencial la inteligencia. Y lo que ha pasado con la PDI, de ser cierto lo que declara el director, que tienen otros miles de triunfos y de éxitos, de ser cierto lo que él está diciendo, que él no se había dado cuenta que habían armas de guerra, esto es un problema de sentido común, dirá Julio César. Yo, para ser más técnico, y no solamente desde el sentido común, sino desde lo empírico de la política pública, es un sistema de inteligencia fallido. Sistema de inteligencia que falla sistemáticamente. Vale, Marco, para es que ¿sabes lo que pasa? ¿Por qué es tan grave, Marco? ¿Por qué es tan grave? Porque uno quiere como ciudadano que sus policías, que la PDI, que Carabineros que combate el narcotráfico, nosotros vemos muchos especiales en nuestro programa, hacemos muchas crónicas. El trabajo que hace el Carabineros y la PDI en materia de droga es gigantesco. Vemos operativos y operativos y decomiso, operativos, siempre arriesgando las vidas. La gente de la PDI, la gente de Carabineros, siempre arriesgando las vidas, se meten en lugares inhóspitos. Bueno, no quiero dar la lata porque lo vemos en nuestras notas. Lo que yo no puedo creer como ciudadano, estoy tratando aquí de hacer un pie ciudadano, no ideológico, es, pucha, ¿cómo mando a mis funcionarios con una pistola si los otros lados tienen armas automáticas? Es una cuestión de loco. No, ni siquiera tengo el concepto técnico. Ahora, prepárese. No tengo lo que va a empezar a instalarse, como ocurrió en México, es que la retórica de la derecha continental, de la guerra, que esta idea, cuando van 800, ¿qué es lo que es? Un ejército, es un ejército, es casi el 10% de la dotación de la PDI. Vamos a la guerra. Esa guerra está perdida, déjenme decirle algo, está perdida por dos razones. Por el armamento que usted describe, Julio César. Le agrego algo, ¿usted sabe cuánto gana un burrero en México? 4 veces más que un militar mexicano. Es imbatible. Y en países desiguales y pobres, cuando el que trafica gana 4 veces más que el que persigue, no tiene solución. El narcotráfico es como el agua, se te mete por todas partes. Por tanto, es un tema sistémico, es un tema lavado de dinero. Para no escaparme de la pregunta, yo creo que la PDI está desafiada. Por mucho que manden 2.000 más, no le alcanza. Marco tiene la palabra y queda con la palabra Germán Codina. También él vive una realidad compleja a veces en su comuna. ¿Cómo olvidar algunos ajustes de cuentas que han ocurrido en la comuna de Puente Alto, que han sido muy complejos y muy bullados? Seguramente tiene mucho que decir al respecto y que comentar. Vamos a hacer un pequeño alto y volvemos de inmediato. Alcalde Germán Codina. Alcalde, ¿cómo evalúa usted, más allá también de lo que vive en su comuna, este operativo en la comunidad Temucuicui la semana pasada? ¿Cómo evalúa usted también finalmente el accionar de la PDI en todo esto, que era lo que estábamos conversando en el bloque anterior? Buenas tardes, Monse, y a todos los panelistas también y los televidentes. Yo quiero graficar esto en una imagen que considero dramática. No sé si ustedes se dan cuenta de dos hechos ese día. Primero, una mujer de la PDI que toma de estos chalecos antibalas y lo pone en el vidrio de la camioneta. ¿Ya? La imagen es muy cruda. La camioneta entonces no era blindada. Es decir, la PDI no cuenta con los equipos que tiene que contar. En segundo lugar, cuando se sube al funcionario PDI, que lamentablemente termina muriendo, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, no es un helicóptero que pueda transportar personas en el estado en que él iba. Es simplemente un helicóptero donde van pasajeros. Fíjate que son asientos normales y a él lo suben. Entonces, ¿qué es lo que quiero graficar? Hay un tema de recursos súper importante. Creo que decir que no se sabía lo que iba a pasar y mandar 800 personas, para mí es contradictorio, porque entonces, si no sabes que la situación va a ser compleja, ¿para qué mandas 800 efectivos? ¿Ya? Sin embargo, le doy la razón al director de la PDI en que creo que la ley en muchos aspectos tiene que cambiar. Partir por disminuirle el margen en Chile a los jueces para que no puedan estar siendo laxos, siendo flexibles con los delincuentes asociados al narcotráfico, o por ejemplo con las armas ilegales. Tú sabes que la sanción mínima de alguien que porta armas en la calle es la misma que la sanción de alguien que viola el permiso temporal para ir a comprar pan, si te dan la máxima sanción. Entonces, ese tipo de cosas que las reglas del juego están permitiendo me parecen insólitas. Y además también
Yo he planteado hace mucho tiempo la necesidad de abordar esto con una nueva policía que sea la fusión de los antinarcóticos, que tenga fiscales propios, recursos, inteligencia financiera, que además de todo se le quite el patrimonio a quienes se meten en estas cosas y no como hoy día, que al final los clanes se pasan de unos a otros el patrimonio. El tema de los recursos es fundamental. Y por lo tanto creo que tiene que haber una suerte de DEA en nuestro país. Las policías, y particularmente Carabineros, ha sufrido una crisis de confianza en la ciudadanía muy grande. Entonces, por ejemplo, tú no le puedes pedir a esa misma policía que logre tejer en los distintos sectores, ABC1 y también poblacionales, porque yo creo que esto tiene permeado a toda la sociedad, las redes necesarias como para poder enfrentar con fuerzas este narcotráfico. Y como bien decía Marco Enrique, esto es algo internacional, estamos hablando de el Pacífico, ¿no es cierto?, la circulación de los puertos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo de verdad que hay temas de leyes, que hay temas de recursos. A los PDI de Puente Alto y a los Carabineros de Puente Alto le faltan vehículos, le faltan chalecos antibalas, le faltan recursos. Para que tú te hagas una imagen, una idea, Puente Alto, la municipalidad, todos los años, lo hacemos con gusto. Obviamente no vamos, me gustaría que fuera la institución la que financiara, pero todos los años le damos una subvención a la PDI local, porque no le alcanza con todos los recursos que recibe desde Santiago. Entonces, ¿qué te quiero decir? Hay recursos, hay temas de leyes, que tiene razón el director general. Cuando estuve en la comisión en la Cámara de Diputados, defendiendo, por ejemplo, ¿se acuerdan que en San Antonio pillaron un vehículo con armamento pesado en el maletero hace como 1 año y medio atrás y después dejaron libre a esas personas? Eso a mí me parece insólito. ¿Cómo no se va a corregir la ley para que ese control que se hace y si se detecta el armamento, ¿ya?, no quede invalidado simplemente porque no hubo un juez que te dio la orden de registrar el vehículo? Si son armas ilegales, ¿cómo vas a permitir que ellos se escuden en su derecho de que haya un juez porque la burocracia ahoga el combate también a la delincuencia? Y cuidado, todo esto acompañado de políticas sociales, porque tampoco podemos pensar de que la militarización de la Araucanía o mandar 800 efectivos de la PDI a la Araucanía va a solucionar un problema de base de la relación del Estado de Chile, de la relación del pueblo de Chile con los pueblos originarios, que ese es un problema que también se tiene que solucionar, pero de otra manera, no por la vía violenta. Claro, yo creo que el punto es que aquí estamos todos a favor del director de la PDI, estamos todos a favor de las policías que están en estos casos. Aquí la ciudadanía entiende que la droga es un flagelo y entiende aún más que esté donde esté, ¿no es cierto? Hay que tratar de eliminarla porque se va tomando sectores, se va tomando gente, apoya finalmente la delincuencia y como usted bien dice, hay que trabajar en lo social, hay que trabajar en la equidad, en las oportunidades y en erradicar el tema del narcotráfico. Si mi punto es que lo que a mí me parece que no da el ancho es que si la policía constata en su investigación de meses que hay armas, que hay dinero, que hay drogas, que hay plantaciones, ¿cómo no va a pensar de que hay gente cuidando las plantaciones con fusiles o con armas? Yo coincido contigo en eso. O sea, no me cuadra por ni un lado. O sea, saben que hay de todo, saben que hay plantaciones y no saben que hay cuidadores de las plantaciones o que alguien está cuidando las plantaciones. Es rarísimo. Esa es la parte que yo, o sea, pongo en la mesa y digo, chuta, también aquí todos tienen que hacer un mea culpa y en eso, Mauro, yo creo que también lo que emplazaban la diputada y otras personas de que también se legisle un poco más en virtud de la realidad y no tanto de la ideología a veces o lo que piensa cada sector, sino sacarse un poquito el traje ideológico y ponerse en la realidad de lo que está viviendo Chile, que como decía Marco, las cifras son muy, muy, muy peligrosas. Julio, en torno a esto es sorprendente, porque escuchamos habitualmente, y hace poco tiempo en este mismo programa, escuchamos a parlamentarios de distintos colores, estar todos en la misma sintonía, estar todos en acuerdo en torno a las desigualdades. Puente Alto y nosotros somos una de las comunas, junto a La Pintana, San Ramón Los Espejos, de la región metropolitana con menos ingresos por habitante, en comparación con comunas ricas. Y hay un consenso amplio, estamos todos de acuerdo, lo lamentamos, nos duele el corazón. Lo mismo que pasa con temas de seguridad. Pero a la hora de legislar no pasa nada. Y finalmente lo que obtenemos, los resultados que obtenemos son que la gente sigue muerta de susto, porque todos los días, no estoy exagerando, todos los días hay fuegos artificiales en nuestras poblaciones, todos los días. Y eso es insufrible. Salir con miedo, que te puede agarrar una bala loca y perder la vida. Y eso ha ocurrido, o sea, no estoy exagerando. Entonces, lamentablemente, a solo el alcalde
con poquitos recursos. Imagínate, nosotros tenemos un equipo de seguridad ciudadana que es insuficiente, es escaso, pero aún así tenemos más presencia que Carabineros. Hace tiempo atrás les contaba, nosotros tenemos 2 funcionarios de la PDI, 2 personas, para Cerro Navia y Quinta Normal para combatir el tráfico de drogas. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Entonces, los vecinos muertos de susto llaman a la municipalidad sin ninguna competencia. Tenemos a la policía una cantidad de trámites administrativos impresionantes que perfectamente podrían estar siendo realizados por funcionarios municipales, y hoy día la reforma a las policías sigue esperando. Hoy día cambios legales profundos siguen esperando. Los jueces con banda ancha para poder hacer lo que quieran y dejar en libertad a narcotraficantes. Eso es ilógico. Sí, Mauro. Por eso, cuando yo he planteado en varias ocasiones de esta complicidad del Estado, yo no estoy refiriéndome a este gobierno o al pasado o al que viene. Si no nos ponemos de acuerdo de verdad en cambiar esto, vamos a seguir todos los días, toda la semana viviendo esta situación que es inaceptable. Lo que pasa es que yo creo que acá hay innegable una cosa que también decía Julio César. Acá hay un tema ideológico que está cruzando todo esto. Acá tenemos testimonios que salió en un medio local donde se señala que esos 850 efectivos de la PDI habrían entrado al lugar con la orden de no disparar. Entraron sin armas largas justamente porque la orden era que aquí no se podía disparar y que finalmente cualquier problema que hubiese con alguno de los comuneros que estaba ahí, cualquier comunero herido o lamentablemente cualquier comunero fallecido, era un problema enorme para la PDI. Es una información que circula en un medio local respecto a un testimonio de uno de los participantes de este operativo, pero que no tiene parte de secreto tampoco. Todos sabemos, ya es parte de la información oficial, que los efectivos de la PDI no contaban con armas largas, que el director de la PDI no contaba con que adentro hubieran armas de guerra. Entonces finalmente hoy día se hace un gran operativo, pero también se hace este operativo con una serie de restricciones que tienen que ver con el contexto de atentado contra los derechos humanos en nuestro país, con el contexto de un asesinato de Camilo Catrillanca, con un montaje realizado por Carabineros. Entonces finalmente el margen de acción que tienen las fuerzas policiales hoy día es mínimo por legitimidad. Entonces, ¿por qué se manda a un grupo de PDI sin capacidad, sin la fuerza necesaria para responder a lo que ellos pensaban que se iban a encontrar? Porque estamos hablando de una operación de narcotráfico. Entonces, como todo esto está cruzado por el tema ideológico, es muy complejo abordarlo. Y yo creo, Marco, y te lo pregunto a ti como una persona de izquierda, hoy día la PDI y Carabineros está atada de manos porque cualquier cosa que hubiese pasado termina con un efectivo dado de baja y siendo también juzgado y perdiendo la pega. Entonces, ¿cómo solucionamos ese tema en nuestro país también? Gracias por la pregunta. Yo creo que no hay dilema, no veo ningún dilema, ninguno. Los gobiernos tienen el poder de controlar y hacer respetar la ley. Y para eso tienen deberes, derechos, limitaciones, herramientas. Las policías deben capacitarse. Para mí eso se llama capacitación de las policías. La razón por la cual desde Progresismo a veces también somos muy alerta es porque hemos visto violación a los derechos humanos en otros contextos. Entonces, efectivamente, probablemente porque hay un foco muy fuerte en que no se violan los derechos humanos, ahora estamos hablando, ahora, no el 73. Eso lleva a que toda la lucha contra el narcotráfico también las propias policías se inhiben. A mi juicio eso es la falla, es el error de gobiernos sucesivos que no le han dado la importancia que requiere la formación de policías. Entonces a mí me parece, y lo segundo que quiero decir, eso sí, respecto al narcotráfico, para no escaparme de su interpelación, a mí me parece que estamos discutiendo algo con mucho respeto, y en eso estoy de acuerdo con el alcalde Codina y el alcalde Tamayo. A ver, todas estas guerras son fracasadas. Da lo mismo que manden 850, Montserrat, pueden mandar 3.000, manden 5.000 si quieren, manden 5.000, vamos a perder. Al narcotráfico no se le gana, no le ha ganado ningún gobierno del mundo. Gobiernos que tienen 500.000 de efectivos. Gobiernos que tienen en Estados Unidos, pregúntale a los colombianos, que tienen en Estados Unidos una base militar de Estados Unidos, que tienen a la DEA metido adentro de los gobiernos. No se le gana al narcotráfico. No existe una guerra exitosa. Es una teoría de Nixon, de Calderón en México, que ha fracasado en todas partes.
¿Qué hay que hacer? Y esta es la parte más difícil. Uno, bajar las expectativas, controlar el daño. Controlar el daño es distinto a decir, vamos, los 850 efectivos, si hubiese sido presidente yo, ¿sabes lo que le digo? No perdamos tiempo. No tiene sentido, los vamos a perder. Yo quisiera abrir la puerta a otro debate que ustedes ya esbozaron, legislativo, etcétera, etcétera. Ya, pero tampoco puede dejar plantaciones, pues, Marco. Marco, tampoco no tiene el sexo para la galería. Noticia, pero si usted es presidente, perdón, déjeme preguntarle, Entonces, no se corra, déjeme preguntarle. Si usted sabe como presidente que hay una plantación en un lugar, saquémoslo de ahí. Usted dice no hagamos nada. No me saque contexto. Eso dijo. Hágalo, pues no participaría. No, obvio que sí, pero no participa. Pero bueno. No me hago ninguna expectativa, esa es mi diferencia. No, Julio César, pero lo aclaro. Evidentemente el deber de un jefe de Estado es controlar la seguridad y hay que accionar. Lo que sí sé, si fuera presidente, es que no haría ningún discurso diciendo que este operativo es parte de una estrategia que va a ser exitosa. Diría, ¿sabes qué es el bombero que apaga un incendio con pirómanos todo el día al lado? Eso es lo que estamos haciendo. Si no ha disminuido. Desafío a un panelista, un televidente, un tuitero, uno que me cuente una buena noticia en materia de narcotráfico en los últimos 10 años. Sí, y le voy a poner al frente 150 conferencias de prensa. Nos tenemos que ir a un corte, pero Marco, para irnos al corte, para dejar una provocación. El narcotráfico existe en Chile y los policías de investigaciones que nosotros investigamos, entrevistamos en off, nos dicen que Chile se está convirtiendo en un paraíso para ellos. Porque las penalizaciones son menores, porque la investigación es menor, porque no le investigan las cuentas, porque no le investigan los impuestos, porque no le investigan las propiedades. El lavado de... ¿Qué va a pasar ahí? 12:45.